Bienvenidos a nuestro módulo de física estéreo de caída libre. ¿Te has preguntado qué cae primero? ¿La pluma o la bola de boliche? Para dar respuesta a estas preguntas, primero tenemos que entender el concepto de caída libre. La caída libre es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, en el cual a un objeto se le permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. Cuando hablamos de dejar caer libremente, implica que cae en el vacío, es decir, que toda acción de resistencia generada por el viento la vamos a obviar. El objeto va a caer verticalmente con aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la caída. Vamos a ver el siguiente video. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Es tiempo de tener en cuenta algunas definiciones que son importantes.
La primera de ellas es la velocidad inicial. Ese es el valor de la velocidad con la que inicia el movimiento. Asimismo, encontramos el valor de una velocidad final, que es con el cual termina el movimiento. Cuando hablamos de un cuerpo que parte del reposo, indica que el cuerpo se encuentra quieto. La aceleración presente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tipo caída libre es la aceleración de la gravedad, que es el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo producido por la fuerza de la gravedad. Altura máxima corresponde al valor del desplazamiento vertical máximo. Ahora vamos a aprender un poco más sobre la gravedad. Coge una pluma y un martillo, ponlos a la misma altura y suéltalos. ¿Quién llega antes al suelo? Bueno, obviamente el martillo, pero quítale el aire a la habitación y todo tipo de rozamientos. ¿Quién llega antes? ¿Algo que pesa mucho o algo que pesa poco? La verdad es que me aburre un poco deciros la respuesta. Hay tantos vídeos mostrándolo en cámaras de vacío o incluso en el espacio que creo sonar repetitivo. Sí, caen a la vez. Lo puedes ver de manera cutre también en tu casa. Si tiras un libro y un folio al suelo, verás que el folio tarda más en tocar el suelo. Pero si colocas el folio encima del libro para aplacar el rozamiento con el aire, caen a la vez. La pregunta aquí es, ¿por qué pasa esto? ¿No es poco intuitivo que todo, sin importar su peso, caiga siempre al mismo ritmo? Lo es. Es más, es súper extraño. Un hecho que hace que la gravedad se convierta en el bicho raro de las interacciones y un misterio que no fue resuelto hasta que la relatividad general entró en escena. Ojo, porque aquí va el enigma más antiguo de toda la física. Pensemos primero en alguien no tan raro para que entendáis el problema. La fuerza eléctrica. Imagina que en medio del espacio hay una gran bola metálica cargada eléctricamente, una especie de estrella de la muerte, solo que ahora es más de la muerte. Ahora piensa que flotando sobre su superficie tenemos un martillo y una pluma. Olvidaos de la gravedad por un momento. Si soltamos a estos dos, ¿quién va a chocar antes contra el suelo? La respuesta depende de dos propiedades. La primera es la carga eléctrica. La carga que posee un cuerpo, esencialmente, es cuánto es capaz de perturbarle una cierta interacción. Cuanto más alta sea la carga de una cierta fuerza, más intensamente le va a afectar. En este caso, cuanto más cargado eléctricamente esté, más fuerte va a ser la interacción eléctrica, más va a ser acelerado y antes va a chocar contra el suelo. Resulta que nuestra pluma tiene la misma carga eléctrica que el martillo, por lo que no sabemos quién va a ganar. Pero por otro lado tenemos a la masa inercial. La masa inercial, o simplemente masa, refleja la dificultad que hay de mover algo o de hacerlo parar de moverse. Si la masa de un cuerpo es muy baja, quiere decir que con fuerzas pequeñas puedes acelerarlo muy rápido. Si su masa es alta, quiere decir que se necesita de fuerzas muy grandes para hacer que acelere de la misma manera. Mover un dardo con una mano es fácil, mover un camión con una mano es difícil. Mayor la masa, mayor la resistencia. El martillo es mucho más pesado que la pluma, tiene mucha más masa. Así que aunque la pluma y él sientan la misma fuerza, a él le cuesta mucho más arrancar a moverse rápido, por lo que la pluma le gana y choca contra el suelo mucho antes. Pero oye, la situación podría haber sido distinta. El martillo podría haber estado mucho más cargado que la pluma y con ese extra de fuerza haberla superado. O en vez de utilizar un martillo tan grande, haber usado uno más ligero y fácil de mover, lo que hubiera sido una ventaja. Como veis, es todo una lucha entre cuánta es la resistencia a moverse y cuánto le afecta la fuerza implicada. Podrías pensar en principio que la gravedad juega el mismo juego. Al igual que la fuerza eléctrica tiene su propia carga, la carga eléctrica, la fuerza de la gravedad también debería tener su propia carga, la carga gravitatoria. Si tienes mucha carga gravitatoria, la gravedad te perturba mucho y te acelera con intensidad. Si tienes poca, ni te enteras de que está presente. Así que volvamos a nuestro caso clásico del martillo y la pluma. Si los soltamos, ¿quién tocará antes el suelo? Pues la realidad es que si vemos la situación en términos de su masa y su carga gravitatoria, vemos que el martillo tiene mucha masa, pero a la vez tiene mucha carga gravitatoria. Y por su lado la pluma tiene muy poca masa, pero a la vez tiene muy poca carga gravitatoria. Uno es muy pesado, pero le afecta mucho la gravedad, y la otra es muy ligera, pero la gravedad le influye muy poco. Resultado, los dos efectos se igualan y caen a la vez.
Y esto no es especial de este caso concreto. En cualquier escenario de objetos cayendo que se te pueda ocurrir, siempre sucede que los objetos con más masa tienen también mucha carga gravitatoria, y los objetos con menos masa también tienen poca carga gravitatoria, lo que hace que todos los objetos caigan al mismo ritmo. Este es el gran descubrimiento que hizo Galileo. Resulta que la carga gravitatoria de cualquier objeto siempre se equilibra con su masa, de modo que los dos efectos, resistir moverse y ser influenciado por la gravedad, se cancelan y todos los cuerpos caen a la vez. La carga gravitatoria es siempre igual a la masa inercial. Este es el principio de equivalencia débil, y por eso nadie dice carga gravitatoria cuando se habla de planetas girando o manzanas cayendo. Ya que son iguales, es más económico quedarte con una de las cantidades y usarla todo el rato en todos los casos. Por mucho que masa y carga gravitatoria sean dos conceptos muy diferentes, en la práctica resultan ser lo mismo. Y eso es algo muy raro. Todas las fuerzas fundamentales que conocemos tienen sus propias cargas, unos números únicos que nos dicen cuánto te influye la interacción, totalmente separados de tu resistencia a moverte, tu masa. Pero en el caso de la gravedad, estos dos números extrañamente coinciden siempre, algo que hemos confirmado con precisión en muchos experimentos a lo largo de la historia. El principio de equivalencia débil nos ha acompañado desde el nacimiento de la física, apuntándonos que había algo especial y diferente con la gravedad, un fenómeno que parece una fuerza, pero que realmente tiene un origen mucho más alucinante. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Ahora vamos a utilizar las ecuaciones que corresponden al movimiento de caída libre. Son prácticamente las mismas ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos los términos de la velocidad final, velocidad inicial. La aceleración corresponde al valor de la gravedad. Su valor va a ser constante y equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La t corresponde al tiempo. Ahora, la x, que era el desplazamiento, ahora es reemplazada por la letra h, indicando que el desplazamiento es vertical. La h significa altura. Análisis gráfico. Cuando hablamos nosotros del análisis gráfico de la caída libre, estamos hablando de un cuerpo que viene cayendo libremente con desplazamiento vertical y cuyo cambio de velocidad en el objeto es constante y corresponde al valor de la aceleración de la gravedad. Debemos tener en cuenta que el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dado en el eje Y. En la gráfica podemos observar un plano cartesiano con coordenadas en el eje X y en el eje Y. Lo que vamos a observar es el movimiento del objeto desde una altura determinada denominada h hasta el suelo, el cual se encuentra sobre el eje X. Vemos cómo los colores se van oscureciendo en nuestro objeto, indicando la trayectoria que él va siguiendo. En este caso es una trayectoria de tipo lineal vertical. Los cambios que experimenta en cuanto a su desplazamiento nos indican que la velocidad fue aumentando. Esto es debido a la fuerza de atracción que se ejerce sobre el cuerpo por la gravedad. Continuando con nuestro análisis gráfico, ahora vamos a analizar la gráfica de velocidad versus tiempo. La primera gráfica corresponde a la de un cuerpo que es soltado o liberado desde una altura determinada h. Vamos a ubicar en el plano, en el eje Y, los valores que corresponden a la velocidad. Esta se va a medir en metros sobre segundo. En el eje X están los valores que corresponden al tiempo, el cual se mide en segundos. La gráfica da como resultado una línea recta. Esta línea recta nos indica que el cambio de velocidad que sufre el cuerpo es constante. Al ser constante, su valor corresponde a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es lo que se conoce como una caída libre. Vemos aquí que el valor de la pendiente es negativo, indicándonos la dirección y el sentido hacia el cual apunta la gravedad, que es hacia abajo.
Nuestro objeto parte con una velocidad inicial de 0 y el valor o magnitud de la velocidad se va incrementando. Debemos tener en cuenta que la gráfica está ubicada en el cuadrante donde en el eje Y los valores son negativos. Esto implica la dirección del desplazamiento hacia el cual el objeto se mueve. Nuestra segunda gráfica corresponde a la de un cuerpo u objeto que es lanzado verticalmente hasta que llega a una altura máxima y luego empieza a descender hasta el mismo lugar de donde fue lanzado. Nuevamente en el eje Y vamos a encontrar los valores de velocidad medidas en metros sobre segundo y en el eje X el valor del tiempo medido en segundos. Para que el objeto pueda ser lanzado, se requiere que inicialmente tengamos una velocidad inicial. Como el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, su valor es positivo. A medida que el objeto sube, vamos a apreciar que llega hasta un punto donde su velocidad se hace 0. Este valor de velocidad 0 corresponde a la altura máxima a la cual llegó el objeto. Se da en un tiempo determinado t. A partir de ahí, observamos cómo el valor de velocidad es negativo, debido a que el objeto comienza su carrera hacia abajo o de descenso. La pendiente no puede cambiar en la recta, debido a que corresponde al valor de la aceleración, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, en nuestro análisis gráfico estaremos estudiando la gráfica que corresponde a la aceleración versus el tiempo. En el eje Y ahora vamos a ubicar el valor correspondiente a la aceleración medida en metros sobre segundo al cuadrado. En el eje X vamos a ubicar el valor del tiempo. Debido a que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cambio de velocidad respecto al tiempo va a ser constante. Eso nos lo da a conocer la línea recta de color naranja, la cual es horizontal. El valor va a permanecer siempre constante y no va a cambiar. En el planeta Tierra, este valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Debemos observar que se encuentra en el lado negativo del eje Y, debido a que la fuerza de gravedad atrae los objetos hacia abajo. Su dirección y sentido, por lo tanto, nos dan un valor negativo para la magnitud de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, analizaremos nuestra gráfica de distancia contra tiempo. Recordando que el movimiento de caída libre corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la ecuación que da la altura es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este tipo de ecuación es una ecuación de segundo orden o ecuación cuadrática. Por eso la gráfica nos da una curva. Estas dos gráficas son de dos ejercicios diferentes. El primero es cuando dejamos caer un cuerpo desde una altura determinada. La altura inicial la vamos a llamar y0, es la altura máxima. Recuerde que el color naranja de la curva no representa en ningún momento la trayectoria. La trayectoria es lineal. Esta curva nos describe son las diferentes distancias verticales que ocupó el cuerpo en determinados instantes de tiempo. Acá en este segundo, llamémoslo segundo inicial o 1, a este lo podríamos llamar el segundo 2 y a este el segundo 3, vamos a ver que los desplazamientos verticales fueron diferentes. Para el segundo 1, el desplazamiento vertical corresponde solamente a este segmento. Para el desplazamiento del segundo 2, correspondería a todo este desplazamiento. Y para el del 3, este segmento. Los segmentos verticales fueron aumentando debido al cambio que ocurrió en la velocidad. Como la velocidad fue aumentando en el sentido negativo, es decir, hacia abajo, los segmentos fueron cada vez mayores.
diciéndonos que recorrió más distancia en el mismo tiempo. Para la gráfica número 2 es lo opuesto. Esto ocurre cuando un cuerpo u objeto es lanzado hacia arriba hasta que adquiere una altura máxima, donde la curva cambia, ya se vuelve descendente, mientras que aquí es ascendente. Al inicio, al partir con una velocidad inicial, los segmentos verticales que recorre para un determinado tiempo van disminuyendo debido a que la aceleración ejerce en sentido contrario un cambio de velocidad negativo, pasando de una velocidad máxima al inicio hasta una velocidad final correspondiente a 0. Luego comienza la carrera de descenso, donde la velocidad en su magnitud va aumentando, pero su dirección y sentido son hacia abajo y por eso la gráfica se inclina hacia la derecha. Estas dos gráficas nos describen a nosotros cómo es el comportamiento de la distancia a medida que el tiempo transcurre para un movimiento de caída libre.